De entrada al año electoral se prevé que la polarización y el activismo en redes sociales va a estar más caldeado que nunca. Ya en días recientes un informe periodístico encendió la ira de los influenciadores progresistas que se sienten perfilados por las menciones de sus contratos con el Estado. No todos tienen contratos, así como contratar con el Estado no es ilegal, pero ¿es ético? ¿No mina su independencia para divulgar la verdad y ser críticos del gobierno cuando corresponda? Quisimos saber si existe una estrategia coordinada entre influenciadores pro gobierno, si hay una suerte de manual sobre qué decir y qué no. Hablamos con Beto Coral, una de las voces más notorias de las redes sociales progresistas, así como con Mauricio Jaramillo Marín, promotor del periodismo digital responsable que enfrenta la desinformación, y con Rafael Quintero, editor de la Unidad de Datos del Tiempo, cuya investigación sobre influenciadores publicada hace más de un año abrió el camino para analizar la inconveniencia de los contratos de influenciadores con entidades gubernamentales. Hoy es viernes 11 de abril, previo a Semana Santa, y esta es la edición de fin de semana del Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de algunas noticias de las últimas horas. El gobierno declaró situación de emergencia por la fiebre amarilla. Aunque solo se han detectado 47 casos desde el inicio del brote que habría sido registrado en octubre de 2024, en lo corrido del 2025, y habitualmente hay 10 casos al año, de estos 47 se han registrado 13 fallecimientos, lo cual se considera una alta tasa de mortalidad. Además, hay una poca vacunación, una poca acción de vacunación con respecto a esta enfermedad, por lo que las autoridades consideraron que era importante declarar una emergencia, según el Instituto Nacional de Salud, que reportó que en tan solo 23 casos la enfermedad dejó 13 fallecidos solo en 2024, en la parte de 2024 que le corresponde a esta medición. Entonces hay unas zonas endémicas que son las del Amazonas, Cesar, Guainía, Guaviare y La Guajira, en las que además de municipios del Tolima hay preocupación por la fiebre amarilla. Como comienza Semana Santa, no se trata de que la gente se alarme antes de viajar, pero sí que tenga precaución y que se vacune, pero que además también pues use repelente y evite situaciones en donde se puedan encontrar los mosquitos que transmiten con su picadura pues esta enfermedad, como las Aedes aegypti, entre otros. Entonces, tener cuidado durante estas vacaciones. Sería descabellado en este episodio dejar grabado cómo van los aranceles de Donald Trump contra China y con otros países, porque seguro la cifra va a cambiar. Pero en el momento en el que se hizo el cierre de esta edición, los aranceles, según la Casa Blanca, para China sumaban ya en total 145%. La jornada de fútbol de la Copa Libertadores, que le trajo un increíble triunfo al Atlético Bucaramanga, probablemente su partido internacional más importante en toda la historia, una victoria al Racing en Argentina, en la sede del Racing, que es actualmente campeón de la Copa Sudamericana. Fue una jornada que también se vio empañada, tristemente, por la muerte de 2 hinchas en una estampida a las afueras del estadio de Colo-Colo en Chile, mientras jugaba la Copa Libertadores. El juego entre este club y Fortaleza, ambos rivales del Bucaramanga, fue suspendido por la invasión en la cancha. Cumple un año el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá. Tanto el alcalde como diferentes entidades, como el gerente del acueducto, reflexionan sobre si continuar con las restricciones. La idea de ellos por el momento es mantener la restricción mientras se consolida el año hidrológico que se cree sería hacia el mes de mayo. Sin embargo, muchos bogotanos y muchos colombianos se preguntan hasta cuándo habrá que sostener una medida que ha significado un sacrificio para muchos de los habitantes de la ciudad.
Por estos días ha vuelto a saltar la polémica sobre la mesa en cuanto a los influenciadores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, aquellos que mueven opiniones y que, sumados unos a otros, se han convertido en el brazo informativo principal, incluyendo por supuesto también a RTBC, en el brazo informativo principal del gobierno. ¿Cómo llegan hacia públicos, hacia audiencias que tal vez ya no se ven reflejadas en otros medios de comunicación, pero que encuentran eco en estas personas que mueven su opinión? Pero, por supuesto, también está sobre la mesa su comportamiento ético, y es qué tanto hablan desde la independencia y qué tanto hablan como personas que dependen de lo que les diga el gobierno que tengan que decir. Esa es una gran pregunta que se hace mucha gente. Pero lo curioso es que todavía no se ha podido demostrar que alguno de esos contratos sea específicamente para que hagan una campaña de desprestigio o de sembrar fake news en la realidad nacional. Rafael Quintero, quien es editor de la Unidad de Datos, hizo un informe en agosto de 2024 en el que hablaba de estos contratos, de cómo influenciadores se han convertido algunos en funcionarios públicos, otros reciben por nómina de diferentes entidades el reconocimiento salarial por un trabajo sobre el que han entregado informes que quedan registrados en el SECOP, pero de lo cual no está claridad si esos informes responden a las responsabilidades reales que tenían en esas entidades. Para hablar de eso hemos citado a Rafael Quintero. Ya hablaremos también con Beto Coral, influenciador, y con Mauricio Jaramillo Marín. Rafael, ustedes habitualmente encuentran muchas cosas por allá en el SECOP, en el registro de las contrataciones públicas de funcionarios. Evidentemente aparecen pues nombres de personas que han sido muy cercanas o muy vehementes defensoras del actual gobierno, ¿no? ¿Qué hemos visto? Sí, que aparece pues una de las primeras fue Lalis, que el nombre de pila, no recuerdo, Laura Daniela Beltrán, que fue una de las primeras como que empezó a tener ciertos contratos con el Estado, que entró en temas de comunicación, si mal no recuerdo estuvo en Colombia con Preficiente, Prosperidad Social, en fin, con convenios que tenían que ver con comunicaciones. Eso poco a poco fue escalando, hasta que en algún momento, en agosto del año pasado, el mismo Gustavo Bolívar, en ese momento creo que estaba en Prosperidad Social, pero sigue ahí, dijo que la estrategia evidentemente era buscar influencers para desmentir las calumnias de la oposición, para hacer pedagogía, para comunicar los logros del gobierno, ¿no? E informar, digamos, sobre todas las políticas de Estado. Y lo que muestra, pues, el tema que nombrabas del espectador es que evidentemente sí, sí, digamos que la palabra se cumplió. Y, y pues hay cada vez más personas cercanas, pues, que han recibido contratos para temas estratégicos, el caso de Wally para un programa crítico, programa de análisis, y otros un poco más pequeños, el caso de Don Izquierdo, que alcanzó a tener un contrato que era también para piezas publicitarias y diseño, etcétera. Pero creemos que, o desde el punto de vista que uno tendría, es que más que una estrategia coordinada para hacer, no, la bodega, ese término oscuro, es que pues finalmente la fuerza de difusión, y creo que en eso no nos equivocamos, del actual gobierno está en las redes. El mismo presidente prácticamente gran parte de su comunicación la basa en las redes sociales, especialmente en X, antes Twitter. Entonces, evidentemente, ante lo que él dice, que los medios tradicionales no informan, ¿no? Que los medios tradicionales sirven a otros intereses, pues se apoya en esta red que es muy activa, muy activa, Reina, responde muy rápido a tratar de difundir sus políticas, sus programas, sus planes, a desmentir lo que llamen campaña de desinformación, etcétera. Pero más allá, otra cosa que uno ve es que ahí es que empiezan los límites éticos, ¿no? Tampoco es mentira que muchos de estos influencers, no todos, no, pero algunos son, primero, muy beligerantes, o sea, acuden muchas veces a la ofensa y al irrespeto, lo cual pues es un punto difícil de digerir, y algunos también desinforman, o sea, no siempre han publicado en sus redes información verídica,
cifras amañadas o ciertos temas muy convenientes que también ya se pasan los límites éticos. Entonces, evidentemente, o sea, si bien no es un delito, pero lo que hace esto, yo creo que más allá de perseguir es como decir, hey, ustedes ahora están con una misión de informar, están casi que, aunque son contratos de prestación de servicios, muchos pues igual tienen un nombre y están en medio de un entorno y de una visibilidad que debería ser muy ética, ¿no? Si vamos a, si los contrataron para informar, informen, ¿no? Más allá de crear un ruido mediático o de empezar a pelear o de incluso señalar a los medios de comunicación como mentirosos, como vendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que es un llamado a que esa visibilidad también genera cierta responsabilidad, creo yo, ¿no? De todos modos, Rafael, llama la atención que si son contratos de comunicaciones para todo el gobierno, pues tendría sentido que se manejara desde RTBC muchos de sus contratos. Pero hay entidades como, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que, sobre la cual el mismo gobierno Petro ha puesto el foco sobre la corrupción que había en esa entidad, de la que terminaron saliendo funcionarios puestos por el gobierno Petro responsables de desfalcos. Pero más allá de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, el hecho de que se contrate desde allí, desde una entidad cuyo riesgo para el foco de corrupción, debido a que maneja una cartera que se controla de una forma distinta a cualquier otra entidad porque está destinada para atender las emergencias y los desastres, pues contrate influenciadores. Pero también ustedes mismos informaron recientemente que el Ministerio de Justicia prepara solo para temas de comunicaciones un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Esto tiene de alguna forma pues despierta unas suspicacias acerca de qué es lo que se hace y hacia dónde se está dirigiendo un presupuesto de esas características. Es que más allá de publicar el trino diciendo, creo que sí ha faltado un poco de claridad al respecto. Más allá del trino de Gustavo Bolívar, que está en un tono más bien provocador, no, pues ahora vamos a contratar influencers y qué van a hacer, no, tono un poco más de pelea, pues es una forma de transparencia. Si este va a ser el esquema de información, pues que ser transparente en eso, qué recursos se están destinando, finalmente son recursos públicos, ¿no? Como tú muy bien decías, no es un delito tener un contrato, no es un delito que pues si como decía un ex jefe mío, pues los toreros llegan a torear con su cuadrilla. Entonces, pues evidentemente van a contratar personas pues cercanas a su ideología, cercanas a su forma de pensar, que conocidos, ¿no? Pues eso lo han hecho todos los gobiernos desde el primero hasta el último y seguramente seguirá haciendo. Entonces, yo creo que es una cosa de delito, pero sí creo que el ruido que se ha generado alrededor no ha sido contrastado, no ha sido, digamos, matizado como con una política de transparencia, de decir, bueno, estas personas, que estas personas también sepan que hay unos límites, ¿no? Que si tú ya estás siendo parte de un equipo de RTBC, así sea con una prestación de servicios, o que tienes una visibilidad, por ejemplo, de recursos de la ONGD, pues destinen el presupuesto a eso, no lo disparen, no lo disipen, entonces por una ONGD, esta por SECOP, tal, y siguen con su labor pues en redes, y que eso es lo que ha generado más ruido. ¿Qué ha pasado también? Que el ruido a veces se exagera desde el otro punto, porque si bien tú puedes decir tienen un contrato por 80 millones o tantos millones de pesos, pero si tú lo dices la vigencia, pues la gente va a decir, no, pues se va a ganar 800 millones en un mes, en 2 años, en 3 años. Entonces, obviamente muchos de estos contratos son por 1 año, por 2 años, son por prestación de servicios, luego la salud y todos los temas de prestaciones recaen sobre el contratista. Entonces, hablar de millonarios contratos o de que se están enriqueciendo, pues tampoco es el foco, porque pues no se están enriqueciendo, al final son prestación de servicios con todos los dramas que implica en este país ser contratista por prestación de servicios, ¿no? Entonces también se ha ido un poco el debate a satanizar a estas personas y no es, pues es lo que creo que nosotros como medios no podemos caer porque finalmente pues son trabajadores, ¿no? No están cometiendo ningún delito,
no están, digamos, extralimitándose en sus funciones hasta lo que se sabe, pues, ¿sí? Pero sí, el llamado podría ser, bueno, esta es la línea ética y que así como en algún momento a los medios de comunicación se les exige decir que son parte de un grupo económico o reciben recursos o tienen que tener una financiación transparente, yo creo que en un ejercicio de transparencia los mismos influencers o las, como se llamen, o los influenciadores, pues deberían dejar muy en claro eso en sus redes. Claro que tienen una contratación estatal que pues se ciñe esas cosas, ¿no? Como el llamado disclaimer en algunos puntos. Es como la consideración, ¿no? Un influenciador muy reconocido que no aparece en estas listas como alguno de los relacionados a contratos o de alguna forma es Beto Coral, quien es también destacado porque entre otros también a veces discute con los mismos influenciadores progresistas. Pero quería preguntarle, que bien lo visitamos acá, quería preguntarle cómo ve usted esas listas cuando son publicadas, listas de influenciadores que algunos con contratos. Bueno, a mí me parece preocupante lo que hacen frente a los que no tienen los contratos, porque el error que cometió el espectador, que me parece increíble, es la actitud que toma alguien tan respetable como el señor Cano, es de defender la incorporación de personas que no tienen contratos en una lista de personas que tienen contratos, porque el título de la noticia es lo que importa, y es el título el que atrae a los lectores, no es el contenido per se en una sociedad que no lee es lo de menos. Y al ver todas estas cuentas que no tienen contratos con el gobierno, les están casi negando el derecho que tiene cada uno a tener un criterio propio. Inclusive es que Petro fue elegido con 12 millones de votos. Petro no fue elegido por 15 o 20 activistas que trabajan en redes sociales, aparte porque no tienen ese poder. Yo siento que yo trabajé por un proyecto político, pero yo aporté el voto mío y el voto de mi familia, y eso, si acaso, porque mi familia votó por, algunos votaron por Rodolfo, pero lo único que yo hago en mi canal es invitar a la gente a que tenga criterio propio y porque fuente de conocimiento tampoco no somos. La fuente de conocimiento está en la academia, está en la experiencia y claramente nosotros no tenemos ni uno ni lo otro. Entonces me parece equivocado por parte del espectador que haga este tipo de listas. De acuerdo, antes de que avancemos, debo preguntarle si usted ha tenido algún tipo de contrato con el Estado. No, señor, nunca y nunca en mi vida lo he tenido y nunca lo voy a tener. Hoy lo digo claro. Y ya el gobierno se acabó, prácticamente se queda solamente un año y no lo voy a tener. No porque me parezca negativo, no porque me parezca malo, sino porque tengo una responsabilidad de poder criticar libremente. Creo que, ¿qué pasa con los que tienen contratos? Siento que sí supeditan su criterio frente al contrato con el cual firmaron. Cierto que sí, la opinión queda condicionada, la opinión que puedan tener frente al gobierno. Yo defiendo este gobierno, defiendo el proyecto, pero claramente tengo la libertad de poder criticar todo lo malo que ha tenido este gobierno, empezando por la canciller que se ha pasado por todos los cargos impunemente con nulos resultados, el ministro del Interior Armando Benedetti, el escándalo de los carrotanques, los errores de comunicación por parte del presidente. Tengo la libertad para poder criticar. Yo no voy a decir que este gobierno ha sido perfecto. Pero cuando usted lo hace, le llueve, le arrecian críticas. Es decir, lo he visto como, por ejemplo, en cualquiera de esos puntos que usted comentó, cuando usted comenta algo de esas características, los mismos seguidores del petrismo pues lo atacan sin piedad. Sí, sí, porque eh, yo no voy a negar que en todas las corrientes políticas pues existe el mesianismo, existe el fanatismo, y realmente yo no concibo una izquierda sin criterio, sin autocrítica. Creo que el día que la izquierda se desaparezca la autocrítica, en la izquierda va a desaparecer la izquierda. Se ha metido con mi papá. Hay cosas que yo trato de ignorar y cosas que duelen. A mí jocosamente me preguntaban por qué era de izquierda. Él decía porque prefería tener enemigos de derecha, porque es de la derecha nunca te da argumentos, nunca te da donde te duele a ti, en el ego. Y el ego está en el conocimiento, en saber que alguien puede saber más que tú
o te puede derrumbar un argumento. Alguien de izquierda sí te derrumba tu idea con argumentos, pero, y me ha dolido mucho que mis propios compañeros de izquierda se metan, por ejemplo, con mi padre, que fue oficial de la policía, y me digan, el hijo de Tombo, se le salió el hijo de Tombo, o se metan con mi exilio, sabiendo que ellos me siguieron fue propiamente por mi exilio, porque en Miami yo era el único antiuribista, y me les paraba al frente, y me les paraba en la cara, y ponía avionetas, y denuncia denuncias, más tarde que me tocó irme de Miami. Entonces, soy exiliado cuando les conviene, y cuando no les conviene, entonces no tengo derecho a opinar de mi país, simplemente porque estoy afuera. Pero sí duele un poco esos tipos de comentarios. Siento que la tibieza no radica en criticar y al mismo tiempo defender. Cierto que la tibieza es en no tener la capacidad de tener autocrítica y poder proteger el mismo proyecto por el cual nosotros trabajamos. Menciona usted la autocrítica, la lógica y criterio como una búsqueda, pero de todos modos uno ve que estamos en una polarización tremenda en la que muchos de los temas que se hablan en el día a día, seguro muchos con razón, pero otros muchas veces de los que se exponen arrancan de una pequeña mentira que la envuelven en un hilo de realidad para que esa pequeña mentira parezca creíble. Solamente hoy, por poner un ejemplo, se estaba diciendo, y el presidente nunca lo dijo, por cierto, que el presidente era el quien había puesto ese crucero por el río Magdalena. Y aunque la gente le dijera a estas personas que estaban exponiendo esa idea, no, eso no fue así, esto se hizo desde otro momento, esa mentira se queda ahí sembrada, como que no hay forma de volver a la verdad, que es al final de cuentas la verdad de los hechos. ¿Usted cómo ve eso? Porque pareciera que esa polarización no aceptara cambiar de un lado al otro a la verdad. No, yo creo que es de ambos lados, no solamente del lado de la derecha. Siento que dentro del lado de la izquierda no existe la capacidad autocrítica, y a veces hemos visto cómo hay mentiras que se convierten en verdades simplemente porque constantemente son repetidas, son publicadas. No creo que exista una coordinación estratégica de comunicación para que una mentira sea impuesta como una verdad por parte de ninguna corriente. Simplemente pues existe dentro de la guerra comunicacional que se da dentro de la polarización, simplemente pues existe una corriente genuina de convertir algo que nos conviene en verdad, y posteriormente en viceversa, convertir algo que no nos conviene en mentira. Y eso pues lo hemos visto tanto en la derecha como en la izquierda. Yo siento que hay que mejorar el debate, hay que, por parte de la izquierda, por parte de la derecha, el día que mejoremos el debate vamos a encontrar la paz. Yo sí soy muy autocrítico con mi posición en cuanto a que nosotros siempre hablamos de paz, hablamos de hacer la paz con quien está alzado en armas, con quien está en la ilegalidad, con quien el que ha asesinado colombianos, ha secuestrado colombianos, ha traficado drogas, pero cuando nos dicen que hablemos con el rival político, no lo vamos a hacer nunca. Nunca vamos a dialogar con el que piensa diferente. Yo no entiendo esa lógica de la paz. Yo creo que el día que nos demos cuenta que tenemos más puntos más puntos en los que nos podemos encontrar, y que hay otros, y que tenemos muchos más puntos de coincidencia, por lo cual nosotros tenemos que luchar, yo creo que ese día vamos a empezar a hacer una sociedad mejor. Verdades que se convierten en mentiras y mentiras que se convierten en verdades. De este punto en particular, porque esta discusión no ha girado sobre las fake news, de todos modos llama la atención rememorar cosas como el manual para crear fake news que tenía la KGB. Esto según un informe publicado por el diario The New York Times en el año 2017 que se llamó Operation Infection, en el que se refería a cómo había una guerra de información. Según el informe, la KGB en la Unión Soviética aplicaba estos métodos para construir esas verdades a partir de mentiras. Esto era su manual para fake news.
Primero, encuentra las grietas de la sociedad. ¿Qué es eso que está fallando? ¿Cuáles son sus principales dolores? 2. Crea la gran mentira, apenas creíble pero escandalosa suficientemente. 3. Úsala para rodear un núcleo de verdad. 4. Oculta la mano, el origen. 5. Encuentra el idiota útil, el portador. 6. Niégalo todo, siempre. 7. Juega el juego largo, mantén la mentira hasta el final. Esa idea de que exista una estrategia coordinada, sea para difundir verdades o para difundir mentiras, me llamaba mucho la atención en esta conversación con Beto Coral y con nuestros invitados. ¿Por qué? Porque si existe una estrategia coordinada, el seguidor de esas cuentas debería saberlo. Por eso le pregunto a Beto Coral si existe una estrategia coordinada. No, no, bueno, no sé ellos, no sé los que tienen contratos. No, no, yo no sé los que tienen contratos, no sé absolutamente nada. Voy a decir algo que, que dentro de la izquierda cometimos un error. A mí me dicen, Beto, ¿usted por qué no critica a Wally? ¿Por qué no critica a Levi? ¿Por qué no critica a, a otros que tienen contratos, a Lalis? Es que el error no es criticarlos a ellos, el error fue haber criticado y haber criminalizado al contratista. ¿Cuándo? En el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Santos. ¿Por qué? Porque dése cuenta, Carlos, que la izquierda no sabía qué era gobernar, la izquierda no sabía qué era ejecutar, la izquierda no sabía cómo funcionaba el Estado por dentro, cómo funcionaba el Estado administrativamente. Entonces, y también pues bajo un argumento y una base y un pilar político bastante obvio, es que nadie va a venir a cogobernar con el enemigo. Presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, no iba a poner en un consulado a un petrista, no iba a darle contratos a un petrista. Pues lo mismo ocurre acá. Entonces yo creo que el error fue haber criticado y criminalizado al contratista en el pasado, pero ahora callar frente a los nuevos. Pero no es que callemos, es que entendimos que, que el próximo gobierno que llegue va a llegar a gobernar con los suyos. Por ejemplo, en el tema de Wally es un comunicador ya con premios Inda Catalina, es abogado, tiene toda la idoneidad para poder dar un contrato. Ahí el error, repito, es haber criminalizado al contratista en los anteriores gobiernos sin saber cómo es que se administraba un país. Que exista una estrategia, pues yo creo que cada entidad tendrá su estrategia. Creo que hay un compañero que se llama Celso Tete Restrepo que es el que trabaja en presidencia, pues tiene un contrato para comunicar lo bueno del gobierno, para hablar de lo que el gobierno hace y para desmentir. Creo que tendrá su equipo donde van a coordinar estrategias como de comunicación, que son normales. Pero, por ejemplo, a mí, uno que otro compañero me manda un trino, me dice, Beto, para tu consideración. A veces le he dicho en la cara, congresistas me escriben, Beto, este trino, ¿me puede ayudar? No me parece. Y no voy a hablar de ese tema porque no estoy de acuerdo. Ah, gracias, Beto. A veces me mandan trinos de proyectos de ley y yo digo, fabuloso. Es más, senadora, vamos a cuadrar una entrevista. Ahí no hay estrategia, ahí simplemente, ahí es una coincidencia de pensamientos y de planteamientos que pueden provocar es una onda genuina de muchas cuentas que yo sigo y que a mí me siguen, en la cual si yo planteo algo, pues los otros van a seguir planteándolo hasta que se crecen y ya, es básicamente eso. Ok, de acuerdo. Y me llama la atención saber si también hay una suerte de manual, porque, digamos, ha habido una escuela de influenciadores. Recuerdo que dieron clases que se referían a reunirlos y a enseñarles cómo hacer un mejor formato. ¿Hay una suerte de manual sobre ser un influenciador de izquierda? Mira, yo hice un masterclass con Wally y con Ricardo Malagón, que es el gerente de Al Punto. Me hubiese gustado mucho que esos uribistas hubiesen entrado y muchos periodistas porque dimos bases de cómo comunicar y
y de respeto por la información. Dimos bases de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de quienes acusamos. Ok. Nosotros nunca podríamos entrar a hablar, y ese error yo lo cometí, y muchos saben que yo tuve en 6 años una demanda del expresidente Álvaro Uribe Vélez que casi, en fin, no quisiera hablar de eso, ni puedo hablar de eso, imagínense. El hecho, el hecho es que todo eso me ha llevado a que por más activista que nosotros seamos, tenemos que tener nociones de periodistas. No podemos ser periodistas. Yo no estoy de acuerdo que una persona que no estudie periodismo ejerza periodismo. No, no, ojalá eso algún día en Colombia se regularice otra vez, porque anteriormente sí, luego lo quitaron, pero yo no, yo sí no soy médico, no puedo ejercer medicina, por más de que la aprenda empíricamente. Entonces, pero por más que nosotros seamos activistas, seamos comunicadores, creo que tenemos que tener nociones de periodismo, creo que necesitamos respetar el debido proceso, creo que necesitamos respetar la presunción de inocencia, y yo eso lo he criticado también a muchos compañeros de izquierda. Cuando a alguien de derecha le sale una investigación, ya es culpable, pero cuando nos sale a nosotros un investigado de izquierda, no, es persecución. No tenemos que manejar un poco el tema de doble moral. Y en esos cursos que nosotros hicimos, que solamente duró poco, 2 meses, porque pues era yo el único que lo empujaba, yo entiendo todas las obligaciones de Wally, ahí hablábamos del formato, de adjuntar, de cómo podemos escribir, cómo podemos editar, pero era más que todo pedagógico, más no tenía una inclinación política o una editorial política. Hagan contenido para hablar más de Uribe, nunca en la vida, ¿no? Ya volveremos en la entrevista con Beto Coral, que es una oportunidad como pocas para entender cómo piensan los influenciadores alrededor de su estrategia y de su propia existencia en este ecosistema digital. Y por eso mismo hemos traído también al café de hoy a Mauricio Jaramillo Marín, quien es periodista, analista, consultor y además un profundo defensor de la información veraz y la ética periodística en la información digital que escuchamos a diario. Por eso él es un acérrimo crítico de prácticas que son negativas en ese entorno digital. No son pocas las veces que se le ha visto corrigiendo a influenciadores a través de Twitter y algunos de esos debates han sido bastante caldeados. Bienvenido, Mauricio. Carlos, muchísimas gracias, saludos a la audiencia y pues gracias por invitarme a este tema que me apasiona y que vengo analizando desde hace muchos años y sin embargo no tengo verdades absolutas ni dogmas al respecto porque es un tema muy complejo. Complejísimo, sin ninguna duda. Y quisiera preguntarle sobre esos roles que ha ido generando precisamente ese entorno nuevo. El término bodega, lo que estamos viendo es una bodega, porque yo entendía que eso es completamente distinto, un comportamiento clandestino, por ejemplo. Carlos, complejo porque si nos vamos un poquito a la historia de Colombia en el entorno digital, uno podría decir que la primera bodega, y el término no me gusta tanto, pero el primer colectivo coordinado para mover tendencias, para defender ideas y también para atacar rivales, surgió hacia 2010 en la campaña presidencial en la que, de hecho, yo voluntario, era muy fanático de la campaña de Antanas Mocus y hice parte de algo que se llamaba la Ola Verde, pero como reacción a la Ola Verde, porque en Google, en las redes sociales, Antanas Mocus barría con Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos montó una especie de bodega y de un momento a otro en redes sociales empezaron a hacer muchas cosas con fuerza, con piezas gráficas muy bien hechas para hacer algo ciudadano, y ahí empezó a surgir. Ahora, eso se ha ido sofisticando en las siguientes elecciones, fueron siendo más fuertes, y entonces, pues cada bando tiene sus colectivos de creadores de contenido, de activistas, de influenciadores, si es que el término cabe aquí, y en algunos casos se llama bodegas porque son muy coordinados, porque se nota que hay unas líneas claras de mando o de dirección, que cuando alguno dice algo los demás replican, etcétera, etcétera. Llamémoslo bodegas o llamémoslo grupos de comunicación digital o
Tomemos términos bélicos como lo de tropas o batallones, lo que sea, pero realmente son grupos que están coordinados para comunicar y para tener otras acciones que van más allá de comunicar. Es decir, que el concepto de bodega no demanda, por ejemplo, una clandestinidad, porque uno veía esos ataques coordinados, mil cuentas Con fantasmas, cuentas falsas. bots, los bots y todas esas cosas, no demanda una suerte de clandestinidad, porque lo que están haciendo los influencers actualmente, aquellos Visible. que han sido protagonistas, no es en la clandestinidad. Creo que nunca fue siempre hubo caras visibles. Claro, combinadas con una cantidad de cuentas bots automatizadas, otras de ciudadanos que simplemente pueden tener muy poquitos seguidores, pero que están convencidos de la causa y entonces amplifican a sus líderes que no, ya no son solo los políticos, sino estos activistas tan virales. Entonces es una mezcla de cosas. De pronto la proporción en ciertos grupos es mucho mayor de caras visibles, como de pronto ese es el caso. En otros eran 3, 4, 5 visibles que impulsaban las tendencias y de resto se veía que era bots y cuentas de muy bajo alcance. Entonces es una mezcla de todo. No podemos decir esto era automatizado y ahora son caras visibles, pero sí hay una proporción mayor en este caso de personas que se han vuelto muy famosas, muy populares por ese activismo que siguen, en este caso a favor del gobierno y antes de que fuera gobierno. Mauricio, estamos hablando de esto porque esta semana ha habido mucho debate en torno a esto, no solo por el informe que presentó el diario El Espectador, sino que estamos a puertas de un año electoral. Veníamos también ya hablando desde hace rato sobre este tema de si los influencers del pro gobierno son pagos. Algunos tienen contratos con el Estado para funciones específicas, otros no, otros hablan de una convicción ciudadana que les dice que quieren unirse a esa causa, como nos lo ha expuesto Beto Coral. ¿Usted cómo ve ese entorno digital en el que vemos caras muy conocidas o que se han hecho ya muy conocidas y otras de las que no sabemos si reconocen si sí reciben un pago por hacer lo que hacen? Y hay que decirlo, desde entidades diferentes del Estado. Llama mucho la atención entre esas que pagan la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Carlos, yo he sido muy crítico desde 2010, pero sobre todo con este grupo, esta ala que es la que defiende hoy al gobierno, he sido muy crítico porque toman muchas de las malas prácticas y las llevan a otros niveles. Y sin embargo, lo que voy a decir parecería un poco en defensa. Primero, no está mal que un gobierno hoy contrate a quienes han defendido en redes sociales a sus ideas o sus iniciativas o incluso en campaña. De hecho, siempre se hizo, lo que pasa es que antes no eran personas famosas en las redes, pero uno conoce historias de gobiernos de hace 30 años en los que contrataban a la esposa del político no sé quién y sigue pasando. Entonces, hoy, ¿por qué nos indignamos? Porque contratan a una usuaria de X que lleva 5 años todos los días publicando y defendiendo, pues porque es visible, pero realmente contratar a los amigos o a los contactos o a los que tienen afinidad política, pues eso siempre pasó para bien y más para mal, pero siempre pasó. Ahora, estos líderes de opinión de alguna manera, porque ya se han convertido en líderes de esos seguidores que les creen a ciegas, pues son parte de estas dinámicas digitales de hoy. O sea, antes los gobiernos, cómo promovían y defendían y protegían sus ideas, sus planes y sus iniciativas, de alguna manera tenían cierto control, el mundo no era tan descentralizado como ahora y podían llamar a 4 de los 5 dueños de los medios y de alguna manera les explicaban y tranquilizaban la crítica. Hoy en día, pues no pueden llamar a nadie porque están las redes sociales que arman tendencias, entonces hacen lo mismo, se defienden con esas, también aprovechando esas dinámicas y más allá de que sea bueno o malo, yo creo que es bueno si se hace bien y es malo si se hace mal. Importante, tener un contrato, mejor dicho, aquí hemos como que simplificado mucho la discusión de este es un ultrapetrista, para decirlo así, y entonces lo contrataron por eso, para que siga agrediendo y para que siga matoneando. Eso es como lo normal que uno puede pensar, pero cada caso es distinto y generalizamos. Obviamente hay que generalizar a la hora de un titular, a la hora de analizar esto en general, pero hay contratistas que
pueden llegar a estar capacitados para el cargo, son poquitos, pero los hay. Hay contratistas que su función no es estar en las redes sociales, sino eh, cumplir labores administrativas y los contrataron tal vez porque estaban en redes sociales y visibles, pero no los contratan para eso. Ahora, ¿qué es discutible? No los contratan para eso, pero sus jefes y más arriba y más arriba y más arriba impulsan el que matoneen, el que promuevan desinformación, intolerancia, violencia digital. Entonces, el debate no es si los contrataron para eso, porque creo que muy pocos contratos de los 18 que se mencionaron esta semana y de los tantos otros que hay son para que estén en redes sociales matoneando o difundiendo información o desinformación. Em, Otro punto importante es nadie ha hecho el ejercicio de, bueno, todos estos contratistas están cumpliendo los contratos, están pasando los informes que un contratista normal debe pasar, y ahí no solo contratistas, funcionarios, pues tenemos funcionarios que ya están de superintendentes y que han tenido este perfil de activistas. Obviamente algunos tienen ya unas condiciones académicas distintas que algunos de estos activistas que ni bachillerato hayan terminado, creo. Así que cada caso es particular, pero claro, a la hora de generalizar, el gran problema para mí no es si les pagan por eso, o mejor dicho, no es que les paguen por eso, porque muy pocos contratos dirían algo así, sino si tienen las condiciones profesionales y las aptitudes para cumplir las funciones para los que los contratan. Ese punto creo y lo otro es si las entidades, sus líderes, y la respuesta en este caso creo que es un sí, es si validan, promueven que además de sus funciones, desinformen, agredan y promuevan incluso violencia. Llama la atención en esas motivaciones de esos contratos. Por ejemplo, tuvimos acceso a un informe de gestión de uno de esos funcionarios que entrega, dice en ese informe más o menos, asistí a un curso, ayudé en una labor un día específico para el día del trabajo, y de repente pues ya no hay más detalles en esos informes, pero sí se destinan dineros desde entidades que uno dice, bueno, pero ¿por qué salen de ahí y no de RTBC? ¿No? Como directamente desde lo que significa el equipo de comunicaciones del canal de televisión, sobre el cual ya existen muchas críticas. Sí, y los funcionarios, el caso de UNGRD y si podemos decir nombres, Carlos Carrillo con la activista, pues uno ve cómo la relación ha sido de ella defendiéndolo a ultranza desde hace 5 o 3 años, y ella criticaba a los contratistas incluso de su propio grupo político y todo eso, y después terminó siendo contratista y defendiendo a ultranza y agrediendo a quienes criticaban a Carlos Carrillo. Entonces, son casos puntuales que son como los más paradigmáticos de algo que es un fenómeno muchísimo más grande y en el que no solo están 18 contratistas o muchos más, 18 es de los que son visibles, pero Carlos, hay algo que ahí sumo al asunto y es la hipocresía y una reflexión antes de eso. Ojalá el problema fuera un grupo de defensores del gobierno que son violentos y que desinforman y que agreden y que no permiten la discusión pública ni todo esto que estamos hablando. Pero es que ha pasado del otro lado, de otros grupos, los opositores, los enemigos. Tampoco es que lo hayan hecho en su momento mucho mejor. Eh, y por otro lado, pues caemos también en esas generalizaciones. Recuerdo un informe que era la bodeguita uribista que hicieron varios medios aliados y el informe estaba también lleno de errores. Así que es complejo, pero la hipocresía es que justamente quienes, por ejemplo, publicaron, porque eran parte de este grupo actual del que hablamos, publicaron, amplificaron eso de la bodeguita y expusieron a los que parecían en esa... Nombre por nombre. Hoy dicen que como salieron en una lista, su vida está en peligro. Entonces es la hipocresía de lo que antes era bueno porque exponíamos a otros, ahora sí es malísimo porque nos exponen a nosotros. O bueno, siempre lo que otros hacían era malísimo, lo que yo hago ahora tiene unas características que lo hacen loable. Entonces es eso y lo difícil que es poder llegar a dialogar con estos personajes que ya están fanatizados,
Yo creo que los contratos, y lo hemos simplificado a que son contratistas, los contratos obviamente a unos cuantos los hacen, los empoderan y los vuelven más beligerantes, pero antes de los contratos, el gran problema es el fanatismo. Quería preguntarle, Mauricio, por esa segunda fase de esta discusión habitual y es esa discusión sobre el perfilamiento, sobre si lo que está ocurriendo es perfilamiento. Cuando una denuncia periodística pone unos nombres y esos nombres los relaciona con la arroba de la red social y con un contrato público que existe en el SECOP, ¿se está perfilando a alguien? ¿Se está poniendo en riesgo información confidencial? Carlos, ese término de perfilamiento siempre ha sido mal usado. En 2020, una agencia de comunicaciones, una agencia digital del gobierno anterior, hizo una lista de estos son los críticos del gobierno, estos son los que están a favor, estos son los neutros, estos son los periodistas que nos han criticado. Yo como consultor en mi actividad paralela en alguna consultoría a una organización, parte de lo que hicimos fue, bueno, veamos quiénes son afines, a quiénes les interesan estos temas sobre los que trata esta organización, quiénes son críticos, pero lo que se haga con las listas ya es otra cosa. En ese caso, ¿por qué hacíamos una lista de quiénes son críticos? Pues porque a algunos se les puede educar y enseñar el tema, porque criticaban sin entenderlo. A otros simplemente se les monitorea para poderles confrontar con argumentos a lo que dicen. Entonces, las listas no son perfilamientos, y mucho menos si son, como usted dice, con información pública. Entonces, pero ahí vamos a otro punto, y es que algo que hace muy popular a periodistas incluso, pero sobre todo a estos activistas y también a los políticos, es ponerse en la posición de víctimas. Entonces, Carlos, me salgo de un poquito, hago un paréntesis, pero si usted o yo vamos a X y lanzamos unos insultos al presidente Petro hasta que logremos una respuesta de él, nos podemos volver muy famosos, porque él va a responder, nos va a decir nazis o nos va a insultar o va a decir policía, miren lo que me están agrediendo, y nos vamos a poder poner como víctimas y nuestra libertad de expresión ha sido coartada y nos vamos a volver famosos. Exagero, pero muchos de ellos aprovechan estas listas para decir mi vida corre peligro, cuando pues es una lista que simplemente presenta los hechos. Puede tener errores, puede tener imprecisiones, o algunos que no son contratistas aparecer como contratistas, que es algo que puede llegar a suceder. Pero pues victimizarse hoy por hoy, tristemente porque sí hay muchas víctimas reales, pues es muy rentable. Pero no corremos el riesgo ahí de minimizar una amenaza, porque al final de cuentas, en un país como el nuestro, a veces esas amenazas se convierten en realidad y no estaremos corriendo el riesgo de decir, no, esto no es importante. Pues Carlos, ahí no tengo la verdad absoluta, pero me remito a una analogía con algo que pasaba antes. Antes, algunas personas públicas no querían salir en medios o reclamaban a los medios si aparecían, porque es que las exponían y de pronto podrían ser víctimas de secuestro. Mi reflexión era, ¿será que las FARC leen los periódicos a ver a quién secuestran, o las FARC tienen acceso a bases de datos, acceso a información de los impuestos que pagan, etcétera? O sea, decir ahora que alguien que lleva 4, 5, 8 años siendo viral todos los días, generando odio, atacando a otros, matoneando, teniendo enemigos en cantidad, porque salen en una página impresa o porque salen en la portada de un sitio web de un medio con alto alcance, ahora sí se van a poner en peligro, pues es simplemente, para mí, puedo estar equivocado, oportunismo. Es, bueno, aprovechemos que salimos en este gran medio para victimizarnos y para decir que mi familia ahora recibió amenazas. Obviamente puede suceder, pero ¿qué es más probable? ¿Que suceda porque llevan años sembrando odio y violentando a otros? ¿O porque saliera un informe que alguien va a ver ahí y que si se entera es porque no está metido de lleno en las redes y no estaba enterado, pero no le va a interesar tanto, y decir que va entonces un loco va a generar violencia contra ellos porque los ve en un listado, pues no lo creería.
Mauricio, esto también es un tema algorítmico, de matemático. Si ve uno que cuando uno le comenta a un influenciador sobre algo que uno dice está equivocado o eso no es cierto, lo que está intentando sembrar como una verdad, no le responden. No hay forma de que le respondan a esa persona que les está haciendo un comentario y uno tiene ese conocimiento que dice, yo sé que lo que usted está diciendo es mentira, pero esa persona no va a interactuar. ¿Hacen eso estratégicamente para no visibilizar a esa persona? Puede que algunos hagan esos cálculos y sí es válido y de hecho en las organizaciones se dice, en los equipos digitales de una organización o de una empresa o de una institución, se dice, bueno, le respondemos en público y de pronto lo que hacemos es amplificar ese mensaje que es cerrado o le respondemos en privado, pero le respondemos. Es lo correcto si es una crítica o un reclamo, si es una empresa que presta servicios, etcétera, siempre se responde. Pero aquí el asunto es que no responden. ¿Por qué? Porque no les conviene entrar a un debate y reconocer o terminar reconociendo que sí se equivocaron o que hace 3 años hicieron lo que hoy no les gusta, pero admitir un error es muy difícil y argumentar les cuesta mucho. Es más fácil etiquetar rivales como malvados y exaltar a sus amigos y ya. Finalmente, Mauricio, quiero preguntarle, ¿existe un manual en esta estrategia? ¿Existe un documento que se pasen entre influenciadores para aprender cómo hacer las cosas? Hay una alta coordinación en algunos de los grupos, no en todos, incluso porque hemos hablado de los contratistas, de los funcionarios, obviamente con sueldo y todo esto, pero no hemos hablado de los que cobran, no sé si la palabra sea a destajo, por campaña. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer campaña contra Roy Barreras, porque mi político necesita ganar una elección interna y necesito que le gane a Roy Barreras. Entonces, ya sabemos cuáles son los que están pagados y ese día defienden a Roy Barreras. Pero la semana siguiente o 15 días antes, Simón Gaviria, que defiende todas las ideas contrarias, los contrata y le promueven la columna. Y otro día, alguien de una industria quiere atacar a una organización social reconocida y le lanzan una cantidad de sombras de duda y le hacen campaña sucia. Estos son súper coordinados. Hay unos más, otros menos. Yo he visto mensajes de líderes de los que son los que dan las pautas a su equipo y su equipo está en Telegram o a veces en WhatsApp y listo para las instrucciones y de una vez ahí comparten piezas, etcétera, etcétera. Pero no he visto nunca un manual que diga y a esto se responde así. Yo creo que es más por imitación y porque son hábiles realmente. Ojalá uno muchas veces tuviera la capacidad de generar emociones como ellos, hacen cosas bien. Eh, entonces, por imitación, es que este ya tiene 300.000 seguidores, miren cómo lo hace, bueno, imitémoslo. Entonces, los que van ahí emergiendo, los van imitando. No he visto manuales así tan detallados, de pronto existen, pero no he llegado a verlos. Beto, ¿hay una estrategia con el algoritmo de no responderle a aquel que los cuestiona? Yo me hablo con muchos compañeros, pero no, a veces no hay ningún tipo de estrategia. Todo es tan orgánico, tan genuino, como que tenemos como implícitamente, si yo veo un trino de don izquierdo, supongamos, y yo veo que lo están atacando, yo miro por qué lo están atacando, qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo, y entro inmediatamente a apoyarlo. Creo que es como un equipo, más no existe una coordinación pública para ello. Eh, por ejemplo, ahí me lleva a otro tema que es el tema de RTBC. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de RTBC, porque es que es el medio de comunicación público y yo creo que es donde más debería haber objetividad y no la hay, hay que dejarlo claro. Yo siento que debería existir como la posibilidad de que la oposición también tenga un espacio donde pueda expresar sus ideas y que bueno, pero el hecho es que yo lo manifiesto, pero no es que nos coordinemos para decir, hay mucha gente que me echa la culpa a mí, a Levi, de la curul de Polo Polo.
pero sí, y creo que volviendo a tu pregunta, creo que sí hay una enseñanza en no hacer famosa a este tipo de personas para evitar que posteriormente pues lleguen a un punto más alto del que tienen. Y, y muchos están incurriendo en ese tipo de comentarios bastante indignantes que ni siquiera, estoy completamente seguro que ni siquiera sienten, que ni siquiera eh, creen que es así. Por ejemplo, alguien publica una barbaridad sobre Francia Márquez, una barbaridad sobre Petro, o sea, saben conscientemente que es mentira, pero lo hacen es porque saben que la izquierda se va a indignar tanto que lo único que van a hacer es viralizar el mensaje, y al viralizar el mensaje se termina viralizando el personaje, dándole un potencial para posible congresista. Y eso fue lo que pasó con Polo Polo y puede pasar con cualquiera. Entonces ya hemos aprendido que a ciertos personajes sí no hay que darles importancia. Obviamente no hay que echar en saco roto las amenazas que pueda haber contra un influenciador. Eso es lo mismo que puedan amenazar a un periodista. Pero estamos en una guerra de alguien saca una lista de unos nombres y entonces el otro bando dice me están perfilando, me está poniendo en riesgo mi vida, cuando muchos de esos datos son datos públicos, ¿no? El arroba, el nombre, o si tiene un contrato en el SECOP, pues es un contrato público. Sin, o sea, no quiero darle a entender que es que no importan las amenazas, obviamente que las amenazas son importantes, pero no estamos en una guerra de usted me hirió, usted me está haciendo daño para intentar reducir a todos los demás. Creo que sí hay un exceso de victimismo por todos lados, y yo creo que el victimismo va ligado al querer protagonismo, y eso es algo obvio. Pero yo no, yo pienso es lo que deriva la publicación. Tenemos una cuenta, quién sabe por quién está siendo manejada, amenazando de muerte a todo el mundo, y no le suspenden la cuenta de Twitter. El presidente ha pedido investigación y no pasa absolutamente nada. Creo que yo me solidarizo es con los compañeros es por lo que puede provocar esa publicación, más no por la publicación, ¿sí? Em, Cuando vos coges y a una persona que no tiene contrato con el gobierno y la pones en esa lista, o sea, implícitamente estás diciendo que esa persona no tiene derecho a pensar, y si de lo que deriva esa publicación son amenazas de muerte, creo que esas personas tienen todo el derecho a atacar la fuente que lo originó. La fuente que lo originó fue una publicación, pero digamos que hay que entender que también nosotros hemos hecho lo mismo en algún momento de publicar los contratos de la gente de derecha. Y, y bien, o sea, yo la verdad es que em, sí entiendo que hay un exceso de victimismo de muchas personas que quieren protagonismo, que quieren hacerse famosos a costilla de decir, oh, me están amenazando, me están persiguiendo. Eh, pero en unas existe un miedo, digamos, creíble, un miedo justificado frente a las amenazas que les han llegado producto de estas publicaciones. Entonces, pues nada, simplemente creo que tiene que estar en todo su derecho de decir no estoy de acuerdo con que lo hagan, quiten mi nombre de ahí, quiten mi foto, esto me está generando problemas, y bueno, yo creo que sí tienen derecho a hacer. Se dice que hay que gobernar con los propios, con su propia gente. Pero pues también eso significa entonces en algún punto cerrarle la puerta a... En algún momento el presidente hablaba de la unidad nacional, ese fue el discurso de posesión del presidente. Sin embargo, ¿cómo le va a usted con ese tema de contratar gente que no es precisamente el progresismo? No, pues que poniéndolo con la pregunta anterior sobre el tema de los contratos de los influencers, a mí no me indignan los contratos de los influencers, compañeros míos. A mí lo que me indignan es que contrate a gente que, 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 que trabajó para el anterior gobierno, porque es gente que, como lo he demostrado en una denuncia que hice del Departamento de Planeación Nacional, cuando estaba el señor González, que viene del Partido Verde, no hicieron absolutamente nada, ¿sí? No trabajaron. Entonces siento que esta gente lo que viene es a sabotear. La unidad nacional solamente se puede hacer con gente que piense distinto, porque el concepto de unidad nacional pudiese socavar eh, un país pluralista,
puede acabar con ese concepto. A mí me parece que per se la polarización pues no es mala, porque para un país democrático tiene que ser polarizado. Usted imagina a todo el mundo pensando diferente. No me indigna el contrato de Wally, no me indigna el contrato de Lalis, me indigna es el contrato, por ejemplo, el que la señora Laura Sarabia les da a los asesores de comunicación por ejemplo, de la exministra Alicia Arango, que está trabajando con ella ahorita en Cancillería. No recuerdo el nombre de la señorita, pero eso es lo que me indigna. Me indigna, recientemente ahorita se conoció que en la SAE hay un contratista que, que es opositor al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, me molesta en el sentir de que, ok, pensemos bien, no van a llegar a sabotear, van a llegar a trabajar, pero es gente que les cambia el criterio por plata. Esa gente no está, venden su criterio, su planteamiento político por un contrato. En cambio, un activista que trabajó en este proyecto, que trabajó para que este proyecto llegara al poder, muchos son idóneos, le dan un contrato, pues bien ganado lo tiene, porque la mayoría están en temas de comunicación, no están en temas logísticos, no están en temas de, bueno, algunos, por ejemplo, el caso del embajador en México, sí me parece que no estoy de acuerdo con ello, porque el embajador en México no tiene ni siquiera es profesional. ¿Sí? Yo creo que ahí debería haber por lo menos un profesional. Pero en muchos casos los activistas están en temas de comunicación. No me voy a indignar por eso. Me voy a indignar es porque contraten a gente derecha. Entonces, volviendo a la lógica del pasado, lo que nos equivocamos fue en el desconocimiento del funcionamiento del Estado y, por ejemplo, en mi caso, haberme indignado por el tema del contrato de la señora Natalia Bedoya. Yo creo que ahí sí hubo una equivocación de todos, bastante tonta en el sentido de que estábamos criminalizando a alguien que tenía el pleno derecho de trabajar. Obviamente lo que vaya a pasar para el 2026 pues es una ruleta, estamos en que puede ser cualquier dirección. Pero, ¿qué harían los influenciadores políticos en el escenario en el que el progresismo ya no está en el poder? Volver al punto donde nos sentíamos más cómodos, que era en la oposición. Yo me sentía más cómodo siendo oposición. Yo ahorita me siento un poco incómodo a veces cuando el presidente Petro diagnostica problemas, pero no soluciona. Siento que el presidente y muchos de sus funcionarios no se dan cuenta del poder que tienen. No se dan, o sea, como que mantienen como quisieran volver al statu quo donde eran oposición. Y yo sé que detrás del poder hay algo hay algo más grande que es el establecimiento, que son los poderes económicos, que son los que manejan a través de estas redes el Congreso de la República para que no se aprueben las reformas y que eso es muy complicado de derrotar. Pero siento que desde el gobierno nacional sí se puede hacer algo. Y entonces cuando vivo hablando de los problemas, porque a mayor indignación, mayor ideas, y eso le pasa a los creadores del contenido, que nosotros vivimos de la indignación. Entonces, hay un escándalo y a mí me dan ganas de escribir es cuando hay escándalos. Me dan ganas de hacer videos es cuando hay escándalos. Cuando los escándalos comprometen al gobierno que yo apoyé, creo que ahí pienso, no, me siento muy incómodo porque yo defendía esto. Ahora me toca criticar esto, pero si lo critico voy a perder mi audiencia porque yo me gané la audiencia hablando bien de este gobierno. Yo creo que a la gente pues le falta autocrítica para entenderlo. Siento que en el 2026 no creo que el progresismo vaya a morir. Creo que cualquiera que se quiera ser presidente necesita o al progresismo o al uribismo para ser presidente. Siento que sí se puede continuar este gobierno, perdón, el proyecto, no el gobierno. Esperemos a ver quién es y si no, aprender de los errores y ojalá no se venga la extrema derecha porque eso sí sería peor para el país. Nos fuimos con episodio largo este viernes para acompañarlo en su viaje con una reflexión sobre un tema que nos va a estar acompañando también todo este año electoral. Esperamos que haya sido de su agrado.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo de nuestro programa El Café de Hoy. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar este lunes y con episodios lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Podcast El Tiempo.